Abre el capó de tu coche. ¿Lleva turbo? Seguramente sí. Entre el 70 y el 80% de los coches lo llevan. ¿Conoces el efecto mariposa? En 1978, un Renault Alpine A442B ganó a Porsche en Le Mans. Pues bien, esa victoria es la culpable de que tu coche lleve turbo. ¿Que no te lo crees? Dímelo al acabar de ver este vídeo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. ¿O no? La verdad es que me dice Rodrigo que hoy día abres el capó de un coche y no ves nada. No ves si lleva turbo o no lleva turbo. Bueno, era una especie de figura literaria que abras el capó y mires si tu coche tiene turbo. Me gustan las historias relacionadas con el automóvil todavía más. Y esta es muy buena. Cuenta cómo unos ingenieros muy ingeniosos la liaron parda, pero la liaron muy parda. Con este vídeo tenía la idea de empezar una serie de coches que para mí han sido irrepetibles y han sido un referente en el mundo del motorsport, como es el caso de este Renault Alpine, que algunos llaman Alpine Renault, no, pero es Renault Alpine, el A442B, que ganó las 24 horas de Le Mans de 1978, nada menos que a la armada de Porsche con los 936 oficiales. Si os gusta este tipo de vídeos, de esos coches, como por ejemplo entrar en detalle de cómo era el Tyrrell de 6 ruedas, entrar en detalle cómo nació, cómo se hizo, me lo decís porque me apetece mucho hacer este tipo de vídeos. Lo que sucede es que cuando empecé a investigar esta historia que os quería contar de este coche, me di cuenta de que tenía un calado mucho mayor del que nunca había sido consciente. Ya sabéis que desde Garaje Hermético nos gusta ver las historias desde una perspectiva diferente. ¿Qué es el índice de rendimiento energético? Aunque algunas IAs, algunas inteligencias artificiales, te digan que no existió ninguna clasificación en Le Mans, porque luego he comprobado yo que dicen eso, que relacionada la velocidad con el consumo sí que existieron. Había una clasificación que se llamaba al índice del rendimiento energético. Y esa clasificación, esa categoría, fue escenario de unas actuaciones muy brillantes por parte de los ligeros Alpine con motores Renault de muy pequeña cilindrada, de 1.0, vamos, de 1 litro a 1,3 litros como mucho. No me quiero olvidar de algo que para mí es más que un detalle, y es que el equipo ganador de esa categoría, uno de los pilotos era Bernard Tramont. Bernard Tramont, aparte de ganar esa categoría en esa carrera, luego vino a España, se dedicó a correr mucho tipo de carreras, a correr y ganar carreras, sobre todo rallies, acabó siendo campeón de España de rallies y acabó siendo también el responsable de las copas Renault justo en los años en que yo corrí. Era una grandísima persona, un grandísimo piloto. Guardo un magnífico recuerdo de Bernard Tramont, así que quería acordarme de él. Además, el compañero que tuvo en el coche en 1968 también era otro pilotazo que me gustaba muchísimo, el excelente Jean-Luc Darrière. Tanto Alpine como Gordini eran dos compañías que colaboraban con Renault, de hecho estaban participadas por la marca. Alpine estaba especializada en hacer coches de calle, muy deportivos y muy ligeros, y en el mundo del motorsport su especialidad era hacer chasis para muchos diversos tipos de categorías diferentes. Por su parte, Gordini se dedicaba a los motores, a potenciar los motores, y además daba su nombre a las versiones más potentes, más dinámicas y más deportivas de Renault, como el caso del inolvidable R8 Gordini, un coche magnífico, y el ineficaz R12 Gordini. Estos coches yo creo que merecen la pena hablar más de ellos y hacer un vídeo sobre ellos. No sé qué os parece, decídmelo en comentarios. Mirad, este es mi mejor amigo y mi peor enemigo. Entre todas las apps, redes sociales y el email, hay días que me dan ganas de tirarme de los pocos pelos que me quedan. Disfruto mucho leyendo los comentarios, respondiendo, trabajando con el equipo, pero confieso que a veces me encantaría irme de desconexión total y buscar el silencio absoluto. Por eso, ahora que ya estamos en el final de la temporada, he decidido irme de escapada a un Airbnb.
No tengo destino definido, solo tengo claro que quiero algo tranquilo y sin cobertura donde pueda hacer rutas de senderismo para desconectar de verdad, aunque sea solo un finde, porque seamos sinceros, esto no lo consigues en un hotel lleno de horarios, recepciones y otros huéspedes con sus móviles. Voy a usar, como siempre, el filtro de recomendación del viajero de la aplicación y dejarme aconsejar por las valoraciones de otros usuarios. Las veces que lo he utilizado ha sido un éxito total. Y es que en Airbnb puedes encontrar alojamientos pensados para parar, respirar y no tener que estar pendiente de nada ni de nadie. Solo tú, el silencio y un lugar en el que volver a disfrutar del tiempo sin prisa. Campeonato Europeo de 2 litros. El Mundial de Resistencia, el Mundial de Marcas, tenía la cilindrada limitada a 3 litros. No podía tener más de 3 litros, que era la misma limitación que había en Fórmula 1. Lo que sucede, igual que en la Fórmula 1, había la Fórmula 2 que corrían separadas, en el Mundial había una categoría de hasta 2 litros. Y Renault había participado en esta carrera y disputó y venció el campeonato en 1974 y les quedó un buen sabor de boca con el coche, era el Renault Alpine A441, porque les parecía que era una forma de demostrar que los Renault, además de ser rápidos, eran fiables. En esa época había un coeficiente de equivalencia si utilizabas el turbo, que en el campeonato de resistencia, mundial de resistencia de marcas, era de 1.4 a 1, pero en cambio en la Fórmula 1 era de 2 a 1. Es decir, que existía la posibilidad de montar un turbo al motor que ya tenían un V6 2 litros a 90 grados y participar en la categoría de hasta 3 litros. A algunos os puede parecer evidente. Oye, tienes un motor 2 litros que va bien, que es fiable, pues le pones un turbo y ya está. Claro, ahora te parece evidente, pero no en estos años. Ten en cuenta que estamos hablando en 1974. Yo recuerdo que en esos años solo había en Europa 2 coches que utilizaran el sistema. Había salido el BMW 2002 Turbo de 1973 y el Porsche 911 Turbo de 1974. Deportivos, caros y muy exclusivos. Como diría mi madre, se juntó el hambre con la gana de comer. ¿Por qué digo esto? Porque coincidieron en el tiempo 2 jóvenes ingenieros con nuevas ideas como eran Bernard Dudot y François Gutiérrez, con un ingeniero piloto, como era el caso de Jean-Pierre Jabouille, que tenía el título de ingeniero y además era un piloto, iba a decir solvente, no, más que solvente. Al Renault Alpine A441 2 litros Sport, se le instaló un turbo y debutaron en los 1000 kilómetros de Monza. Jabouille, acompañado de otro pilotazo, Lagus, ganaron a la primera. Pero luego la fiabilidad demostró ser un verdadero quebradero de cabeza. El coche se rompía constantemente. ¿Qué se estaba haciendo mal? O simplemente es que a lo mejor era imposible hacer un motor turbo fiable. Desconexión entre Alpine y Gordini. Tras analizar un poco la situación, pues llegaron a la conclusión de que había una cierta desconexión entre el equipo de chasis, liderado por Alpine, y el equipo de motores, liderado por Gordini. Era un grave problema porque estaban distanciados físicamente. Alpine estaba en Dieppe, en la costa, en el norte, y Gordini a 200 kilómetros en París. Pero aún estaban más distanciados en lo que se refiere a filosofía de trabajo. Así que en 1975 nace Renault Sport, que absorbe a ambas empresas y las unifica bajo una sola dirección. Y los coches, antes he dicho Renault Alpine A441 y me he equivocado, hasta 1975 los coches eran Alpine Renault. En 1975 pasan a denominarse Renault Alpine y no al revés. Y es en el momento que deciden asaltar Le Mans. Ese mismo año había participado en Le Mans un equipo que en su momento se le calificó de curioso, con un Alpine A441 con motor 2 litros pero sin turbo. Digo un equipo curioso porque estaba formado por dos mujeres, la italiana Lela Lombardi. Para los que no conozcáis a Lela, era una pilotaza, la única mujer en la historia que ha conseguido puntuar en un gran premio de Fórmula 1, y a la eficaz piloto francesa de rallies Marie-Claude Vaumont. Hago un paréntesis para comentaros que todos los vídeos que hago en Garaje Hermético son muy personales y soy el sello personal. Por eso me voy a atrever a hacer una confesión. No soy ahora muy mitómano. En mi habitación no había póster de cantantes, actores, actrices, no. Solo había sitio para los coches y las motos. Por eso
No me atrevo a decir que yo estaba en esos años, tenía 15 años, enamorado de Marie-Claude, pero creo que eso puede ser excesivo, pero que me cautivaba, eso sí que no es excesivo. Era una magnífica piloto y mirad las fotos y lo entenderéis. Lo que de verdad importa, confesiones al margen, es que eran muy buenos pilotos, muy buenas pilotas, como queráis, hicieron un resultado magnífico. De hecho, clasificaron octavas absolutas y primeras de su categoría, iban liderando su categoría hasta la 9ª hora cuando el coche rompió. ¿Y si nos vamos a la Fórmula 1? Los Renault Alpine de resistencia se mostraban muy rápidos en entrenamiento, pero frágiles. Luego se rompían. En las 24 horas de 1977 dominaron los entrenamientos, las primeras vueltas, pero en la carrera fueron cayendo uno tras otros. Y es que 24 horas, esto parece de perogrullo, 24 horas son muchas horas, pero 2 horas no son tantas horas, es 12 veces menos. Y 2 horas es el límite reglamentario que dura un Gran Premio de Fórmula 1. Y es que los ingenieros que he citado estaban sorprendidos de la facilidad con que podían conseguir muchos caballos con un motor con turbo. Es cierto que luego el motor se rompía y eso había que mejorarlo, pero estaban absolutamente sorprendidos de que conseguían con potencias extraordinarias. Y por eso dijeron a los jefes que donde podrían demostrar su potencial era en la Fórmula 1. A pesar de que, como os digo, un motor turbo en la Fórmula 1 tenía que tener 1,5 litros de cilindrada frente a los 3 litros de los atmosféricos. Estos chicos, aparte de ser ingenieros brillantes, como ha quedado ampliamente demostrado, tenían una capacidad de convicción impresionante. Y convencieron a los mandamases de que Renault fuese a la Fórmula 1 con un coche con turbo. Y a mediados de 1977 entra en escena Renault en la Fórmula 1 con el RS01, que por cierto al principio se rompía un día sí y otro también. Lo que sucede es que Renault, como marca francesa, Le Mans es la carrera francesa por excelencia, no quería salir de Le Mans por la puerta trasera. No quería salir sin conseguir una turbovictoria, porque os recuerdo que los coches que ganaban en ese momento, que eran los Porsche 936, utilizaban motor turbo y además llevaban motores refrigerados por aire, que ya entonces parecía algo bastante anticuado y no se rompían. Así que a finales de 1977 la dirección de la empresa dio una orden muy clara para el año 1978. Hay que ganar en Le Mans. El año 1978 fue trepidante en Renault, en concreto en Renault Sport. Ya sabéis que, salvo alguna excepción, Le Mans es en junio, con lo cual había muy poco tiempo para preparar los coches. Se hicieron test intensivos de larga duración en Paul Ricard, en diversos aeropuertos, e incluso Renault consiguió que se cerraran autopistas para simular en condiciones reales la situación que iban a encontrarse los coches en la famosa recta de las Unadiers. Recordad que en estas fechas en las que hablamos, esa recta de Le Mans tenía 6 kilómetros. 6 kilómetros de recta, no había 2 chicanes como ahora, que reducen la velocidad, no, 6 kilómetros de recta. Y eso ponía, claro, 6 kilómetros son muchos minutos con el pie a fondo. Eso ponía en los motores, suponía un durísimo esfuerzo y un durísimo castigo, no solo para los motores, sino también para la última relación, que era la sexta, que en ningún otro circuito estaba engranada tanto tiempo. Era una situación muy particular. El motor 2 litros turbo en configuración de resistencia alcanzaba los 490 caballos, pero los ingenieros sabían que podían apurar el reglamento. Con el coeficiente que había, que os he contado, de era 1.4, podían llevar el motor hasta 2.2 litros. Entonces hicieron el motor 2 litros turbo de 490 caballos e hicieron un motor 2,2 litros que tenía 20 caballos más y sobre el papel era todavía más fiable. Y llegó el fin de semana del 10 y 11 de junio de 1978. La Grande Armée. El equipo que presentó Renault Alpine para las 24 horas de Le Mans de 1978 era la Gran Armada. Era un equipo de una calidad absolutamente excelente. Me llama la atención que entonces en Le Mans se podían correr solo 2 pilotos, ahora corren 3. Lo digo con conocimiento de causa. No he corrido Le Mans, ya me gustaría. Si me toca una primitiva lo haré o lo intentaré. Pero sí he corrido muchas carreras de 24 horas con 4 pilotos y en coches menos exigentes. Y os aseguro que es una auténtica paliza. Para mí me resulta impresionante cómo estos pilotos hacían las 24 horas en muchos equipos, no en todos, solo 2 pilotos. El novísimo
A443 con el motor que os he dicho, 2,2 litros turbo, el más potente, lo pilotaban dos pilotos, para mí dos de mis pilotos favoritos, que eran Patrick Depailler y el citado piloto ingeniero, ya sabéis que tengo debilidad por los pilotos ingenieros, Jean-Pierre Jawil. Junto a este corría un A442, pero evolucionado, y se le añadió una vera, el 442B, que contaba con ciertas mejoras, como un techo de plexiglas. Estábamos comentando fuera de cámara que a Rodrigo estos coches que se llamaban barqueta no le gustan, sin techo. A mí me gustan mucho. Es cierto que cubiertos a lo mejor son más bonitos. Este coche era un mix, porque era descubierto, pero llevaba una cúpula de plexiglas transparente que, según las pruebas que hicieron, permitían una velocidad en torno a 10-15 km por hora más rápidos en esa larga recta de Le Mans. El equipo de pilotos de este coche en concreto, del A442B, era curioso. Yo en su momento, antes de saber cómo iba a acabar la historia, me pareció un equipo muy equilibrado porque juntaron a dos pilotos muy diferentes. Uno era el rapidísimo Didier Pegoni, al que solo la mala suerte le impidió ser campeón del mundo de Fórmula 1. Y se le unía un piloto probablemente algo más lento, no mucho más lento, pero con una enorme experiencia en resistencia, muy conocedor del coche y que reunía unas dotes imprescindibles en estas carreras, que es saber ir rápido sin castigar el coche. Estoy hablando de un pilotazo, Jean-Pierre Jossot. Luego había otros A442 normales que también tenían un buen plantel de pilotos. Uno de los coches lo llevaban los ralísticos, dos pilotos con un carisma increíble como eran Jacques Ragnoti y Guy Fevradin, junto a José Dolgen, y otro junto a otro pilotazo de Fórmula 1 como era Jean-Pierre Jarier. Y en el cuarto coche había un equipo con un piloto experto en Le Mans, que era Derek Bell, junto a un piloto experto y muy bueno en Fórmula 1, Patrick Tanvé. Como veis, mayoría, lógicamente, de pilotos franceses. Pese a tanto talento en el equipo Renault Alpine, pese a todos esos pilotazos, muchos de ellos provenientes de la Fórmula 1, pues el piloto que hizo la pole fue un piloto que llevaba un Porsche 936 oficial, que en garaje hermético es casi el piloto de la casa. Os doy una pista, es belga. Por supuesto estamos hablando de Jackie X, al que dedicamos un vídeo en exclusiva para él. El A443 era una táctica habitual en Le Mans y en todas las carreras de resistencia, es lanzar un coche rápido con unos pilotos rápidos a toda velocidad, rodando muy deprisa, que se dediquen a ponerse los primeros y tirar y romper la carrera. Cuando esto pasa, un equipo lanza un coche liebre. ¿Qué piensan los rivales? No, estos van a toda velocidad, es una trampa, no van a acabar. Lo están haciendo para que les sigamos. Pero ¿y si acaban? ¿Y si no se rompe el coche? Porsche se vio obligada a lanzar alguno de sus coches a perseguirlo, en concreto el coche más rápido, que era el de X. No les fue bien, porque Depailler y Jawil marcaron un ritmo fortísimo y los Porsches, intentando seguirlo, tuvieron diversos problemas, unos menos graves y otros tan graves como el que tuvo X, el coche de X, con lo cual cambiaron el piloto al coche que estaba pilotado por Jürgen Barth y Walek. Cambiaron a Jackie de coche. Amaneció. ¿Y qué pasaba? Que el coche liebre, el Renault Alpine A443 de Depailler o Jawil, no solo no rompía, sino que estaba marcando tiempos récords uno tras otro. Pulverizaba el récord de vuelta rápida. Justo cuando algunos de los Porsches tenían problemas con el cambio, sobre todo, como os digo, con los piñones de las reacciones más largas. Pese a todo, Jackie X, un fenómeno, consiguió remontar posiciones y colocarse tercero. Primero el Renault Alpine de Patrick Depailler y Jawil, segundo el A442B de Pegoni y Jossot y tercero el Porsche de X. Pocas horas después de amanecer llegó el golpe de gracia, y es que ese coche liebre, el A443, empezó a tener problemas y a 5 horas del final tuvo que parar Depailler el coche al borde de la pista con un pistón perforado. Se había acabado la carrera del equipo número 1 de Renault. Pero ahí estaba el Alpine A442B, que estaba segundo, y al romper el otro se puso primero, pero no llevaba tanta ventaja con el segundo Porsche. Y además empezó a tener ciertos problemas de embrague, que aconsejaron que Didier Pegoni, que iba a hacer el penúltimo turno de pilotaje, doblase turno, hiciera 2 seguidos. Bueno, la verdad es que fue una auténtica machada, porque Pegoni llegó exhausto a meta, le tuvieron que sacar del coche, él no podía salir
por sus propios medios y no pudo ni recoger el trofeo, no tenía fuerzas, lo tuvo que recoger Jassot porque Pigoni estaba deshecho. Prueba superada. Renault por fin había conseguido ganar las 24 horas de Le Mans, con lo cual tenía vía libre para irse a la Fórmula 1. Primera victoria en Fórmula 1. Me considero un afortunado porque un día que estaba cotilleando por el Jarama vi un coche muy raro, que sonaba raro. Y bueno, me colé casi como un espía y fui de los poquísimos afortunados que pude ver unas pruebas prácticamente secretas del coche, que entonces se llamaba Alpine Renault, de Fórmula 1 con el motor 1.5 litros turbo. Fueron de las primeras pruebas que se hicieron en el circuito en el Jarama. Y, por una pura casualidad, ahí estaba yo. A pesar del cachondeo que había a costa del Renault RS01, que los británicos llamaban The Yellow Pot, es decir, la tertera amarilla, porque siempre iba echando humo, y se rompía, pues, 2 años después, menos de 2 años después, los que se reían dejaron de reírse. Apuntaos esta fecha, 16 de julio de 1977. En esta fecha había debutado en el Gran Premio de Gran Bretaña el Renault, sin Alpine, RS01 de Fórmula 1. El primer monoplaza de Fórmula 1 con motor turbo en la historia. Y unos días antes de cumplirse los 2 años, en el Gran Premio de Francia, disputado, otra fecha a recordar, el 1 de julio de 1979, un coche francés, en un circuito francés, en Dijon, con neumáticos franceses y con un piloto francés, piloto ingeniero, Jean-Pierre Jabouille, vencían por primera vez un Gran Premio de Fórmula 1 con un monoplaza con motor turbo en toda la historia de la Fórmula 1. Y desde entonces, con algunos paréntesis de obligado cumplimiento porque son reglamentarios, los Fórmula 1 llevan turbo. Desde entonces, muchos coches de competición, yo diría que ahora casi todos, llevan turbo. Desde entonces, el turbo se pasó a los coches de calle y muchos coches, casi todos los coches normales de ir por la calle, llevan turbo. Conclusión. Renault en su momento fue indiscutible líder del uso del sistema de turbocompresor en competición, pero también en los coches de calle, porque quiso demostrar, y demostró, que era una forma de hacer coches con un talante deportivo, pero a un precio más bajo, con motores más pequeños y en el fondo más sencillos. Y la idea triunfó. Pero no fue solo Renault. Ese abatir las alas de mariposa que fue la victoria de Le Mans de Renault en 1978 ha dado lugar a que la gran mayoría de los coches que se venden en la calle estén dotados con motores turbo y que ese sistema sea muy popular, muy fiable y muy recomendable. Y quiero recordar cómo comenzó todo, cuando unos ingenieros ingeniosos se preguntaron ¿qué pasa si metemos un turbo a este motor de 2 litros? Y sin saberlo, la liaron. Coche del día. En realidad he contado la historia, pero he hablado poco relativamente de este Renault Alpine A442B de cola larga, que era muy habitual en Le Mans por la larga recta, y techo de plexiglas. A mí el coche me parece espectacularmente bonito. Me gusta más el Calverson, el A443, pero este me parece espectacular. Con el motor, como os he dicho, un V6 a 90 grados, curiosamente, para tener más espacio, porque el turbo al principio iba ahí en el centro. 2 litros, con turbo, con 490 caballos. Me parece, como digo, un coche precioso, muy especial y que, desde luego, si lo tuviese, ocuparía un lugar destacado en nuestro garaje hermético. Consultorio. Arsenio me hace una pregunta muy bien traída, muy bien tirada. Y me pregunta si la respuesta al acelerador de los motores turbo del A442 y el A443 era tan brutal como la del Renault de Fórmula 1, el RS01. La respuesta es que no. No porque era un motor menos apretado. Ten en cuenta que el motor de resistencia de 2 litros daba 490 caballos. Y el motor de 1,5 litros, es decir, bastante menos cilindrada, de Fórmula 1 daba más de 500 caballos, es decir, era un motor mucho más apretado y para conseguir esa potencia el turbo soplaba con mucha más intensidad, con lo cual la respuesta del motor de Fórmula 1 era bastante más brusca y violenta que la de los coches de resistencia. Pero es una muy buena pregunta.
La pregunta de Antonio también está muy bien tirada, porque dice que le sorprende la fiabilidad que tenían los Porsche 936, que eran motores turbo refrigerados por aire, porque eran 12 cilindros planos refrigerados por aire. La respuesta es que te voy a ser sincero, a mí también me sorprende, y es una prueba de lo bien hechos que estaban estos motores. También me voy a permitir pues una maldad. Si Le Mans estuviera en la latitud de Sevilla, no sé yo si las cosas hubieran sido igual. Llegamos al final de este vídeo y es de esos vídeos en los que tengo mucho interés en que me comentéis si os gustan estas historias, si queréis que haga esos vídeos de coches, sobre todo de competición, que me impresionaron y que para mí son inolvidables. Me gustaría conocer vuestra opinión, por favor, aquí tenéis la caja de comentarios a vuestra disposición. Y nada más, daros las gracias por compartir el vídeo, por comentar, por dar like. Si no estáis suscritos, suscribiros, por favor. Si os hacéis miembros del canal, 0,99 € al mes, más barato imposible, y nos ayudáis mucho. Y lo más importante, que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.